¿ya? No tendría utilidad. A ver, vamos a ver esto de acá. Niño de 10 años que hace 6 días fue sometido a taponamiento nasal posterior por epistaxis postraumática. El día de ayer inicia con cefalea, sensación nauseosa, alza térmica. Para el día de hoy presenta vómitos, por lo que es llevado a la emergencia donde constatan hipotensión, taquicardia y mal estado general. Si ustedes estuvieran en la emergencia, tienen un niño de esta edad que ha tenido su epistaxis, le han hecho taponamiento nasal posterior, ha estado bien unos días y luego ha empezado a deteriorarse. ¿Yo en qué cosa voy a sospechar? Que probablemente esas fosas nasales estaban colonizadas por estafilococo, han colonizado el material del taponamiento, ¿no es cierto? Ha empezado a producir sus toxinas y lo que está teniendo, ¿qué cosa es? Así es. Sí se entiende, ¿no es cierto? Entonces aquí me dicen, usted diagnosticará. Shock séptico no puede ser, ¿no es cierto? No puede ser, no es séptico, es por otra cosa. Que podría ser en algún momento, quién sabe, de repente, por esas cosas circunstanciales de la vida podría ser. Todo es posible, ¿ya? Incluso en una entrevista de otro colega le estaban insistiendo, no sé con qué pregunta, y él dijo, sí, todo es posible. Una mosca también puede pilotear un avión a propulsión, pero eso sería una situación anecdótica, o sea, no es lo común, ¿ya? Acá dice shock hipovolémico por sangrado oculto. O sea, creen que una epistaxis podría llevar por sangrado oculto para colmo hasta una hipotensión. Sería raro, ¿no? No vamos a decir imposible, ¿ya? Raro. Sepsis severa por E. coli, shock tóxico por estafilococo, eso sí está clarito, ¿no? ¿Por qué? Por el antecedente de epistaxis, ¿no es cierto? Por el antecedente de epistaxis. Es lo mismo que le dijeran mujer que usa tampones vaginales, ¿ya? Más o menos así. Muy bien. Fíjense de qué cosas se tienen que prender para justificar una alternativa. Muy bien, también hay las fiebres entéricas. Acuérdense, no todo es catastrófico, no todo es diarrea, no todo es ese tipo de situación. También hay fiebres entéricas. Las fiebres entéricas, como su nombre lo indica, ya el foco es intestinal, está bien, el foco inicial. Pero aquí viene una situación interesante, ¿ya? Que la clínica sistémica predomina sobre la digestiva. Por eso es que, por ejemplo, en la fiebre tifoidea ustedes encuentran fiebre, mal estado general, postración, bradicardia, todo lo que quieran. Y muchas veces no hay diarrea, la mayoría de las veces no hay diarrea. Lo que pasa es que el diagnóstico de fiebre tifoidea en muchas ocasiones está mal hecho. Y a los cuadros diarreicos le hacen aglutinaciones en sangre y dicen esto es fiebre tifoidea y no es fiebre tifoidea, ¿ya? Y todavía le dan tratamiento, se autolimita en 3 días y dicen le he dado un tratamiento efectivo y lo he solucionado en 3 días. No, ¿ya? La fiebre tifoidea es fiebre, por ahí viene el nombre. Y no es tan fácil el diagnóstico, hay que sospecharlo en todo cuadro que sea fiebre y que no tenga diagnóstico, ¿ya? Entonces fiebre es el signo más precoz, el que más veces está presente también, por eso se llama fiebre tifoidea. Cuando es fiebre tifoidea, hablamos de fiebres entéricas en general, son 2 entidades que hay que recordar acá. Cefalea, asociado a la fiebre, miren, leucopenia, no esperen tanto leucocitosis, ¿ya? Generalmente es leucopenia, baja a 3000, 3500, tampoco es una situación aparatosa, pero hay leucopenia, ¿ya? Sin eosinofilia, ¿ya? Incluso podríamos decir eosinopenia, porque digo sin eosinofilia, pareciera pues que los eosinófilos no pasen de 5%, no, el eosinófilo está en 0, no hay eosinófilos, o sea, deberíamos decir eosinopenia, hay disminución de la cifra normal de eosinófilos. Ojo, no es 100%, puede ser que en algún caso esté ahí, ¿ya? Pero son las características más resaltantes. Hay dolor abdominal, sí, esplenomegalia, bradicardia relativa, que le llaman bradicardia relativa. Ustedes saben que por cada grado de temperatura la frecuencia cardíaca debería incrementar en 10, ¿no es cierto? Aumenta un grado de temperatura, en centígrados se sobreentiende, y en 10 debería aumentar más o menos la frecuencia cardíaca, de la basal también. Eso no sucede. O sea, hay fiebre y más bien hay bradicardia. Eso se llama disociación pulso-temperatura o signo de Faget, ¿no? Signo de Faget, con G de gato. Este signo de Faget no es exclusivo de las fiebres entéricas. Se ve en fiebre tifoidea, obviamente, pero también se ve en arbovirosis. En dengue se ve clarito, ¿ya? En fiebre amarilla también se ve clarito, ¿ya? A veces incluso en leptospirosis también. No es exclusividad, ¿ya? Disociación pulso-temperatura o bradicardia relativa o signo de Faget, como quieran. Esto es interesante, esto que está mencionando. Dice, las bacterias penetran la mucosa intestinal intacta. Por eso es que hay escasa clínica a nivel digestivo. O sea, no destruyen,
invaden, penetran, atraviesan, pero no deterioran la mucosa. Es por eso que no hay diarrea, por ejemplo, ¿ya? No hay reacción inflamatoria, esas cosas no van a encontrar, ¿ya? Se van hasta las placas de Peyer, ¿ya? De ahí a los ganglios linfáticos, y de ahí pasan a sangre y hacen bacteriemia. Es por eso que la persona viene con fiebre, con mal estado general, con postración, ¿no? Pero no le encuentras un foco fácil. ¿Tiene diarrea usted? No tiene. Auscultación pulmonar normal. Cardíaca, aparte de la taquicardia, no hay nada. Fiebre entérica, ¿ya? Fiebre entérica. El mejor ejemplo de esto, fiebre tifoidea. El mejor ejemplo de una fiebre entérica. Bien, por eso es que vamos a hablar de la fiebre tifoidea. Entonces, cuando hablamos de fiebre tifoidea, tenemos que recordar a la salmonelosis también, ¿ya? Porque, acuérdense que dos salmonelas tienen que, o tres tienen que acordarse ustedes, ¿ya? Y de esas, un nombrecito, acuérdense, la salmonela enteritidis, que era, ¿qué cosa? La que producía esos cuadros de diarrea, aparatosas y todo eso, ¿no? Porque hay otras salmonelas junto con la salmonela tifi, la paratifi, sobre todo la paratifi que está acá. ¿Ya? Estas de acá no producen diarreas. O si la producen, no es su mejor expresión, ¿ya? La enteritidis sí, esa sí te produce cuadros aparatosos de diarrea, que se autolimitan, ya, acá no. Entonces, si es salmonela tifi, es fiebre tifoidea, y si es la salmonela paratifi, es fiebre paratifoidea. Pero no esperen encontrar clínicamente mucha diferencia. Es muy, muy parecido, por no decir es igual. ¿Ya? ¿Qué tiene que haber? Fiebre sin foco. ¿Ya? Fiebre sin foco. Entonces, la transmisión es fecal-oral, el reservorio es el humano. ¿Quiénes son los que hacen de reservorio? Sobre todo esas personas que tienen cálculos en vesícula, ¿ya? Y ahí le gusta cantonar a la salmonela tifi en cada deposición diarreica, o en cada deposición, perdón, no diarreica necesariamente, en cada deposición, aún estando asintomático, va eliminando salmonela. Entonces la transmisión es fecal-oral. Manipuladores de alimentos que tengan este problema, ¿ya? Y no esté garantizado sus hábitos higiénicos, van a ser un foco de transmisión, ¿ya? Alguien me dirá, pero yo me lavo las manos para ingerir, está bien, pero tendrías que lavarle las manos al que fabrica los alimentos y no tanto lavarte tú, o en todo caso ambos, porque el alimento ya está contaminado. Ya, es por eso que algunos son extremistas y te dicen, no comas fuera de casa, no comida ambulante, porque así te laves las manos, puede ser ese problema, ¿no? Así te laves las manos. Ya, pero cuando hablamos de transmisión por ese tipo de alimentos, yo les puedo adelantar algo. Está demostrado, estudios en nuestro medio, que es más por agua, más que por los mismos alimentos. Es más fácil contaminar el agua. Es una recomendación para aquellos que les gusta necesariamente comer en puestos ambulantes, o a veces por necesidad, por lo que uno está, no sé. A mí me pasaba, cuando uno hacía la residencia, no ha desayunado, no ha almorzado, no ha cenado, y el día anterior tampoco, ya tienes hambre, pues no, estás de noche haciendo guardia, tienes que salir afuera un rato y comprarte, no sé, algo hacia la ligera. ¿Ya? No vas a pensar en una cosa lujosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La recomendación es no ingieran lo que sea líquido. Que venden con su refresco también, pues eso no, pero lo otro puede ser. ¿Ya? Y con eso ya baja la posibilidad. Por agua es más fácil que por alimentos. Ya les va a tocar. Bueno, hay portadores crónicos sanos, más o menos lo que hemos comentado, y miren, la clínica va así. Hay una incubación prolongada, 1 a 2 semanas de incubación. ¿Ya? Luego viene el prodromos, una semana entera de prodromos. En el prodromos ustedes saben que ya hay síntomas, pero aún habiendo síntomas, no es fácil ni siquiera ni sospechar de qué puede ser porque todo es inespecífico. Malestar general, por ejemplo, ¿a qué patología les orienta? A nada. Porque todo cuadro, al menos infeccioso, les va a dar malestar general. ¿Ya? Tengo cefalea y con eso no voy a diagnosticar nada. Entonces en el prodromos es así. Y luego viene la clínica, que si dejamos que evolucione sin hacer absolutamente nada, o sea, vemos la historia natural de la enfermedad, tiene hasta 4 fases. Ya 3 bien marcadas, pero algunos consideran 4. Y es clarito de darse cuenta. La primera semana de la clínica ya establecida, la fiebre va en escalera. ¿Ya? O sea, cada día hay más fiebre, más fiebre, más fiebre. Primero febrícula y termina siendo fiebre franca. Casi 40 grados, digamos, 39,5, qué sé yo. Clarito. ¿Ya? Luego, durante la segunda semana va en meseta. Igualito permanece. ¿Ya? Y la tercera semana cae la fiebre. Le llaman lisis de la fiebre, se le llama.
el término correcto. Cae la fiebre, disminuye durante toda la tercera semana y el paciente se recupera, obviamente. ¿Ya? Alguien me dirá, yo he visto varios casos de fiebre tifoidea y no se han comportado así. Claro, pues no se han comportado así porque ustedes le han dado tratamiento. No creo que hayan mirado cómo evoluciona. Eso es la historia natural de la enfermedad. Pero como nosotros intervenimos y damos terapia, obviamente esa evolución no se ve. ¿Ya? Esa evolución no se ve. Fiebre en escalera, tercer día uno ya está actuando, aunque sea empíricamente está dando tratamiento, entonces obviamente ese cuadro clínico se aborta, por darle un nombre. Ya no vemos la evolución natural, ¿ya? Pero esa es la historia natural. Si no se hiciera nada, más o menos va así. Y no es en todos. En la tercera semana hay complicaciones, si es que no se trata. No en todos, pero en un buen porcentaje. Y esas complicaciones pueden ser serias. Hay hemorragia digestiva, hay perforación intestinal, ¿ya? Hay cuadros meningios, o la bacteriemia puede producir focos a distancia también. ¿Ya? Por eso dice, sin tratamiento sucede eso, en la historia natural de la enfermedad. Bueno, más o menos lo que hemos comentado, penetra el tubo digestivo. Siempre la hipocloridria es un factor predisponente, entonces la automedicación con fármacos que disminuyan la acidez gástrica es un factor de riesgo. Tanto la automedicación como bien indicado también. ¿Ya? La mayoría de las veces, y esto está demostrado, la persona tiene disconfort abdominal. Hablo en general, no hablo de fiebre tifoidea. Y disconfort abdominal puede ser, por ejemplo, un tránsito intestinal no muy adecuado, y eso le genera atrapamiento de gases, le causa dolor, ¿ya? ¿Pero qué hacen? Omeprazol. ¿Ya? Y eso es para bajar la acidez, ni siquiera le va a calmar las molestias. Entonces el uso, digamos así, descontrolado de fármacos que disminuyan la acidez es un factor de riesgo. Porque la acidez nos protege, ¿ya? La acidez nos protege. Se atraviesa la mucosa y han visto, sin, vamos a decir, sin deteriorarla, llega al ileón terminal. Por eso es que existe la ileitis tífica, o sea, dolor en la zona del ileón terminal. Es por eso que la zona donde se perfora, las veces que se perfora, es la zona ilial. Puede perforarse en otra zona también, claro, pero es la zona ilial, preferentemente. Pasa a la sangre, eso ya es bacteriemia, y por ahí puede llegar a cualquier lado, ¿no? Alcanza el sistema retículo endotelial, y de ahí puede ir saliendo, ¿no?, en brotes. Bacteriemia, otra bacteriemia y otra bacteriemia. Muy bien. Causa tumefacción de las placas de Peyer, solo como característica, y esto es interesante porque los bacilos se guardan, se acantonan, se reclutan, se dirigen y ahí se quedan en vesícula. Ya, ese es su lugar. Y más si en la vesícula hay piedras. Mucho más. Alguien les podría preguntar, porque yo he visto un concepto de ese tipo, ¿en qué tipo de población es más común los portadores asintomáticos de salmonela? Y les ponen varones de 30 años a más, niños, ancianos, y la respuesta es mujeres entre 20 y 40 años. ¿Por qué creen? Es la población donde más piedras hay en vesícula, ¿ya? Tienen más tendencia. O sea, no es por el género, es por la patología de fondo que pueden tener. Cuidado que les pesquen así, ¿eh? Entonces la colelitiasis es una de las características. Tanto así que cuando hay un portador crónico se intenta primero eliminar la salmonela con tratamiento, y si no funciona hay que sugerir incluso que sea una colecistectomía, ¿no? Pues aquí está lo que hemos comentado, ya, alimentos contaminados, el agua sobre todo, ya. En la salmonela, enteritidis, que es el que produce el cuadro aparatoso, es diferente, no, ahí sí hay daño a nivel de la mucosa, ¿ya? Y produce diarreas abundantes. También puede haber bacteriemia, en algunos casos hemos visto, habían casos muy muy claros, por ejemplo, pacientes con SIDA, pacientes con prótesis valvular, pacientes ancianos, menores de 2 años, etcétera. Solamente ahí, pero en la salmonella typhi, ya, alimentos y agua, ingresan, y aquí no hay este daño. Eso es lo que quiere mostrarles la figurita. Aquí no hay este daño, hay malestar. Hay un cuadro general, pero no hay ese daño clásico. La roceola tífica se presenta de forma interesante, la roceola tífica, ¿no? Siempre en tórax superior, ¿no? No siempre se presenta. Dolor abdominal, fíjense, no hay diarrea. Hay fiebre, sí, ese es el marcador, por eso se llama fiebre tifoidea. Y le llamaron fiebres entéricas porque produce, partiendo del foco abdominal, un cuadro febril, pero no tiene manifestaciones digestivas.
Y aquí se va a quedar, ¿no? Y se va a hacer portador crónico cuando eso sucede. Más o menos lo mismo que hemos comentado. Entonces, en esta fiebre tifoidea, la primera semana la fiebre sube en picos, como habíamos comentado, va aumentando progresivamente, puede acompañarse de cefalea, pero no hay mayor cosa. Puede haber tos también, pero no hay mayor cosa. Entonces, es difícil a veces de darse cuenta. Por eso es que con una fiebre persistente es nuestro deber sospechar fiebre tifoidea. ¿Ya? Se tiene que sospechar en fiebre tifoidea. No esperen un cuadro muy clarito o decir, ¿cómo no tiene diarrea? No tiene. No viene con diarrea generalmente. No viene con diarrea. En la segunda semana, cuando la fiebre está en pico, está en meseta, perdón, pues hoy es fiebre mantenida, en esa segunda semana se presenta la roseola tífica, ¿ya? La cefalea, ahí es un cuadro mucho más florido. Miren, estado estupuroso, hay un mal estado. Esta lengua tostada, que es lo mismo lengua saburral, ¿no? ¿Han visto lengua saburral alguna vez? Esa lengua que se pone blanca, parece que hubieran pintado con algo la lengua, ¿ya? Parece geográfica, pareciera que tiene fisuras. ¿Ya? Eso también es importante. Bradicardia relativa, habíamos dicho, o sea, no hay taquicardia como esperaría por la fiebre, sino más bien bradicardia, hay esplenomegalia. Puede haber diarrea, pero también puede haber estreñimiento. O sea, los síntomas intestinales no va a ser lo que me va a permitir diferenciar. Y la tercera semana comienza a ceder los síntomas y la fiebre. Tal como hemos comentado, primera semana incrementa, se mantiene en la segunda y empieza a descender en la tercera. Pero pues también pueden presentarse las complicaciones, perforación, junto con hemorragia intestinal, puede haber meningismo, colecistitis aguda también puede haber, ¿ya? O puede haber incluso glomerulonefritis. Podría presentarse glomerulonefritis. Todo es posible. ¿Por qué? Porque ha habido bacteriemia. Y en la cuarta semana, cuando ya cayó todo y no pasó nada, no se murió, el periodo de efervescencia le llaman. Todavía va a pasar una semana hasta que se recupere en su totalidad la persona. Esta historia natural de la enfermedad no lo vemos, porque nosotros apenas en la primera semana, y eso es lógico, no creo que tengan un paciente con fiebre y ustedes no hagan nada. A veces intentamos evaluar y cuando la cosa no es clara, hasta empíricamente empezamos con algo. Eso hace de que se corte el periodo evolutivo, se aborte la infección, o perdón, el cuadro clínico. Ya no vamos a ver todito. Por eso es que va a ser difícil que encuentren roseola tífica, por ejemplo, porque ni siquiera llega a la segunda semana. Ustedes ya empezaron el tratamiento antes. ¿Ya? No van a haber meningismo ni perforación, ese tipo de cosas, salvo en personas que no tengan ayuda médica, ¿no? En ellos sí podría darse. Aquí están los síntomas más frecuentes. Fiebre no debe faltar. Ya fiebre, por eso se llama fiebre tifoidea. ¿Ya? Hacer diagnósticos, por ejemplo, de malaria sin fiebre, hacer diagnóstico de brucela sin fiebre, de fiebre tifoidea sin fiebre, no es coherente. No es coherente. ¿Ya? A veces cometemos ese error. Siento malestar, me canso más, a ver, hazte todo esto y pedimos de más. Hicimos, ajá, mira, típico O, 1/160, tú tienes una fiebre tifoidea y le estamos dando un mal diagnóstico. Miren, puede haber diarrea o estreñimiento, tos, cualquier otra cosa puede haber, ¿ya? Pero lo que más va a estar presente es fiebre. Necesariamente va a haber la fiebre. Fiebre, sí, a veces sin ningún otro síntoma incluso, por eso se llaman fiebre sin foco. Fiebre entérica, porque bueno, nace ahí, pero es fiebre sin foco, no hay. Es motivo de fiebre de origen desconocido. Esta es una de las causas de fiebre de origen desconocido. Otra de las causas infecciosas de fiebre de origen desconocido muy habitual es brucela. Otra de las causas es TB. Estas tres cosas están obligados a, dentro de la patología infecciosa, digo, a diagnosticar así fehacientemente, así de forma obstinada, buscar, ¿no? Si piensan en patología infecciosa. Hay las otras causas no infecciosas también, obviamente. ¿Ya? No se olviden, fiebre tifoidea, brucela y tuberculosis, para nuestro medio. En otros medios buscarían la leishmaniosis visceral, por ejemplo, no lo tenemos. O Chagas agudo, no lo tenemos. O no en cuantía suficiente. Pero estas cosas sí. Bien, entonces el diagnóstico, ¿cómo hacemos? Hay que evidenciar, hay que mostrar la presencia de la bacteria. Una recomendación. Es muy común que en los exámenes digan el diagnóstico definitivo de tal infección. No se hagan problemas. Cuando es diagnóstico definitivo de cualquier cuadro infeccioso, es demostrar la presencia del agente infeccioso. Y eso generalmente se traduce en cultivo. El diagnóstico definitivo de la corioamnionitis en la puérpera, no he estudiado, dice, pero como dice definitivo, será pues cultivo de líquido amniótico. Y ahí voy a encontrar la bacteria. ¿Ya? No se olviden, ¿ah? Diagnóstico definitivo es ver a la bacteria, ver al patógeno causal. Bueno, entonces miren, en la primera semana lo que mejor rinde son los hemocultivos. ¿Por qué? Porque hay bacteriemia, así es. Como hay bacteriemia en la primera semana, hemocultivo. Es lo que más va a rendir. ¿Ya? Hemocultivo.
Miren, en el 90% de los casos se aísla. Es un examen que rinde bastante. El coprocultivo y urocultivo son negativos al inicio, ¿ya? Y se van a positivizar normalmente en la tercera semana. Es demasiado. Imagínense, pasó la primera, pasó la segunda y en la tercera voy a encontrar. Entonces no es recomendable echar mano a eso, salvo que ustedes tengan un paciente, ¿no?, que por algún motivo les refiere ya tercera semana de fiebre. Obvio, el hemocultivo no va a ser tan rendidor, ¿ya?, porque ya no hay bacteriemia probablemente. Ahí me echaría a buscar en uro y en coprocultivo. Pero normalmente el hemocultivo porque viene en la primera semana. Muy bien. Y el mielo, ¿ya?, el mielocultivo es el que te permite aislar casi en cualquier etapa de la enfermedad, ¿ya? Es el que más posibilidades de darte positivo tiene. Pero como es un método invasivo y hay que punzar, es preferible hacer un hemocultivo. Es por eso que la mayoría de las veces preferimos el hemocultivo, y si eso no funcionara, y sospechamos claramente, podríamos pasar a mielo. ¿Ya? Pero no es de entrada. No, o sea, no es decir, como el mielocultivo es, digamos, más efectivo, voy a empezar con mielo. No, hay que empezar con hemocultivo. Y siempre las muestras para cultivo en sangre deben de ser 2 o 3. Nunca tomen una sola muestra. Porque toman una sola muestra y la persona que estaba tomando la muestra justo estaba contestando su celular, lo contamina con una bacteria X y eso sale en el examen. Y como no tengo con quién comparar, asumo que esa es la bacteria y trato mal. En cambio, si pido 2, ya, tendría que contaminar con la misma bacteria las 2 muestras, ya es un poco difícil. Si pido 3, mucho más difícil todavía. Y si me guío en la forma como se debe de tomar, es decir, tomar de diferentes sitios de punción cada muestra, ya, de 10 a 30 mililitros se dice, separados 15 a 20 minutos entre muestra y muestra, mucho más difícil que se contamine con lo mismo las 3 muestras, ¿ya? Pero lo que sucede es que ordenamos y no vigilamos cómo toman la muestra. Entonces, a veces pido 2 muestras y toman una sola muestra de sangre y lo dividen en 2 frascos. Eso tampoco está bien, ¿ya? O sea, un examen mal hecho les va a mandar a equivocarse en lugar de ayudarles. Bueno, se ha utilizado varias cosas, incluso la biopsia de las lesiones de piel cuando parece rosácea, etcétera, pero lo que manda es el hemocultivo al inicio. Pueden usar mielo. Coprocultivo generalmente se guarda para los portadores, ya, portadores asintomáticos, porque como es en la tercera semana no me va a servir mucho para la patología misma. Sin embargo, también se puede hacer diagnóstico serológico, que no te da diagnóstico definitivo, te da aproximación, ¿ya? O sea, pidiendo anticuerpos, pidiendo aglutinaciones, no digan, he demostrado que esto es fiebre tifoidea. No hay forma de demostrar. Nos aproximamos, sí, ya, pero no se puede demostrar. Tiene baja sensibilidad y especificidad, como dice aquí. Uno, porque en cualquier infección por grado negativo va a salir positivo. Hasta por parásitos. En una persona con malaria pídanle esto y va a salir positivo, ¿ya? Hay un trabajo de tesis interesante de una persona que se animó, en base a ese dato de teoría nada más, ya, en la zona del BRAE, a hacer una tesis y le salió con felicitaciones. ¿Por qué? Porque vio que era costumbre diagnosticar fiebre tifoidea un montón en la zona. ¿Qué ha hecho? Solamente ha observado. Y a muchos pacientes con malaria les pedían también aglutinaciones, porque, ¿qué es lo que decían? Como tiene fiebre, puede ser malaria, puede ser fiebre tifoidea, puede ser tal, puede ser tal. Le pedían. Y coincidía, pues. Era malaria y salía sus aglutinaciones, y ellos se limitaban a las aglutinaciones para decir fiebre tifoidea. Interesante descripción. Y eso debe suceder en varias zonas, ¿ya? Entonces, cuidado, hay hasta razón cruzada. Dice, pacientes con sospecha o que han tomado antibióticos, va a malograr este tipo de diagnóstico, categóricamente, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se debe de hacer para que el diagnóstico no se malogre? Porque la formación de anticuerpos de todas maneras se va a dar. ¿Qué pasaría si viene una persona y dice, tengo fiebre hace semana y media y he estado tomando, no sé, me han puesto amicacina y he tomado, no sé, pues, amoxicilina, por decir? Ese cuadro ya no es tan florido, ¿no es cierto? Entonces ahí tengo que evaluar anticuerpos probablemente. Entonces ahí me conviene hacer de repente diagnóstico serológico, porque el hemocultivo ya no va a salir, el mielocultivo tampoco, ¿no? ¿Ya? Pero en todos los casos, miren, para decir esto sí es muy posible de que sea fiebre tifoidea, miren a cuánto tiene que llegar. 1/640. Con 1/160 yo he visto que hacen diagnóstico. Hasta con 1/20 dicen es fiebre tifoidea que recién está empezando. No es así. Ya, ese es un invento nuestro para salir del paso. Si ustedes dicen esto es lo más probable, tiene que llegar a esos títulos. Van a encontrar en la literatura que les dice donde es altamente prevalente puede ser o no puede ser, pero eso está quedando de lado. Tiene que haber esta demostración. Y la otra posibilidad es hacer de forma apareada. Eso significa
Vienes con fiebre, te tomo las aglutinaciones hoy día. No interesa si sale 1/20, pero te tomo hoy día. Y a los 7 a 10 días te vuelvo a tomar, así has tomado tratamiento antibiótico. Y debe de cuadruplicar como mínimo los títulos. Si eso sucede, me aproximo al diagnóstico, pero aún así no es definitivo. ¿Ya? Pero tiene que cuadruplicar. Con un solo valor quieren hacer un aproximado, tendría que tener este valor, 1/640, o más. O sea, casi indubitable. ¿Ya? Así más o menos tiene que ser. Por eso dice aumento de valores de títulos basales hasta 4 veces o más. En más o menos 7 a 10 días. Y ese parámetro se usa para la mayoría de infecciones por serología. Cuando diagnostican dengue, cuando diagnostican riqueza, cuando diagnostican varias cosas, hacemos muestras apareadas. La primera muestra y luego de 7 a 10 días otra y hay que valorar los títulos. Tiene que cuadruplicar por lo menos. Si eso sucede, nos aproximamos. Bueno, así es la historia de la Salmonella typhi. Acuérdense que, solo para mostrarles, todos los gram negativos donde está Salmonella typhi tienen su antígeno O lipopolisacárido. Es por eso que todos los gram negativos me va a salir 1/80 por lo menos. Entonces, en una infección urinaria pidan aglutinaciones, les va a salir. Y no significa que sea fiebre tifoidea. ¿Ya? Así más o menos hay que tener en cuenta. Esto era solo para mostrarles. Bueno, dice la prueba de Vidal. ¿Cuál es la prueba de Vidal? Las aglutinaciones, ¿no? Esa es la prueba de Vidal. Dice, se considera altamente sospechosa de diagnóstico de fiebre tifoidea en la siguiente circunstancia. Sospechoso, dice, en ninguna circunstancia les da diagnóstico definitivo. Hasta sospecha pueden llegar. Dice títulos de 1/160 o más, títulos de 1/320 o más, incremento de la titulación 4 veces los valores basales en un tiempo de 7 a 10 días, para cualquier valor en presencia de clínica, títulos de 1/160 aún sin clínica. ¿Cuál es el más lógico de lo que estamos comentando? La alternativa C, ¿no es cierto? Tiene que haber incremento de la titulación. Entonces, para muchos, utilizan esto de acá, ¿no? Títulos de 1/160 tenga o no tenga clínica, ¿es fiebre tifoidea? No, no es fiebre tifoidea. Puede ser cualquier cosa. O puede ser nada también. Imagínense que toditos nos tomemos aglutinaciones y en varios de nosotros salga 1/160. No significa que tengamos fiebre tifoidea. ¿Ya? Tampoco significa que si a una persona asintomática yo le hago este examen y sale 1/160, yo diga, debe de ser un portador crónico de Salmonella typhi, tampoco no. Portador crónico se diagnostica con coprocultivo, porque se supone que está en vesícula y de ahí por heces va a eliminar a la bacteria. A ver esto. En la fiebre tifoidea, ¿cuál de las siguientes pruebas de laboratorio da un mayor porcentaje de positividad? Dice hemo, mielo, copro, uro y aglutinaciones. Ojo, cuando habla de positividad, ya descarten aglutinaciones, ¿ah? Porque aglutinaciones no es ni positivo ni negativo, es titulación nomás. 1/20, sobre 80, sobre 160, 320, 640 y más. Pero ninguno de ellos es positivo, ¿no? Es solamente titulación. Entonces, descartado la E. Piensen en los demás. A ver, hemo en la primera semana, ¿no es cierto? Pasada la primera semana ya no me sirve mucho. Mielo en cualquier estadio, ya en cualquier etapa. Copro, tercera semana, y en los portadores crónicos. Y urocultivo, similar al coprocultivo. Entonces, ¿cuál es el que está presente más durante el proceso agudo de enfermedad? Es el mielocultivo. Con el mielocultivo yo puedo tomar en la primera, en la segunda, en la tercera y me va a resultar. Por lo tanto, el mayor porcentaje de positividad lo puedo obtener utilizando mielo. Así es. ¿Se entiende? ¿Se entiende la pregunta? Diferente a esta de aquí. Pregunta de examen. Pregunta de examen tal cual vino. Donde decían, pero hay dos respuestas. Hay mucha gente que ha dicho eso, hay 2 respuestas. No hay 2 respuestas, hay una. Vamos a analizarlo. Dicen, ¿qué prueba tiene más rentabilidad diagnóstica en un paciente adulto cuando sospechamos de fiebre tifoidea? Mira, analicen la pregunta antes de ver las alternativas. Rentabilidad, no está por gusto la palabra ahí. ¿Qué cosa significa rentable? Que yo intente algo y obtenga los resultados que quiero. ¿Eso es rentabilidad o no? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Porque dice sospechamos de fiebre tifoidea. Que yo tome un examen y obtenga los resultados que yo quiero. Y los resultados que yo quiero no solamente es diagnosticar, sino también es tratar oportunamente. Bueno, dice coprocultivo en la primera semana, descartado, no sirve. Aglutinaciones en la primera semana, olvídense de las aglutinaciones. Estudio hematológico elemental precoz. ¿Qué cosa es el estudio hematológico elemental? Es pues hemograma, glucosa, urea y creatinina.
no me va a ayudar. El otro dice hemocultivos en la primera semana, eso sí, y aquí dice coprocultivos en la tercera semana. Aquí venía la discusión, aquí hay dos respuestas, decían. ¿De que los hemocultivos salen en la primera semana? Sí. ¿De que los coprocultivos salen en la tercera? También. Pero dice más rentable. ¿Qué es más rentable para ustedes como médicos? ¿Utilizar un hemocultivo y darle positivo en la primera semana y tratar al paciente? ¿O esperar la tercera semana para empezar un tratamiento con probables ya complicaciones? A eso se refiere. Rentabilidad. ¿Cuál sería? Hemocultivos en la primera semana. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que enfocar. A eso se refería esa palabrita. No había dos respuestas, había una.